Hola, ¿cómo Nuevamente nos tocó estás? al revés, pero bueno, muy bien, Oye, qué gracias a Dios. locura esto, ay no. O sea, me Sí, metí ahora y ya total. está todo diferente y no lo entiendo, entonces todavía ni me pongo como a hacerle ahí nada extraño tampoco. Mira, voy a ingresar desde otro celular que tengo acá y lo voy a poner a grabar, porque como tantas veces la gente dice que ay, que de dónde está, que para verlo, entonces voy a empezar como a grabar pantalla y lo voy a poner por Perfecto. allí, lejitos. Espérame un segundito, yo hago eso y lo dejo por allí lejos porque si no queda doble el sonido. Listo. Bienvenidos todos los que se van conectando. Les cuento que nuevamente nos tocó al revés porque si yo quedo como invitada, no me veo. No se ve la cámara, no sé por qué no funciona. A ver, yo estoy grabando acá. Vamos a empezar aquí. Vamos a empezar ya vamos a empezar. Hoy ha habido muchas cositas, muchos como percances. Espérense un segundito, yo como estoy por aquí, ya Sí, vengo. listo. Bienvenidos todos. Por ahí hay una persona que pregunta que qué Ay, tema vamos a parece hablar hoy. El pena. tema es Bueno, agresión, heridas de agresión, cómo reconocer las heridas por agresión, ese es el tema. ay, Em, bueno, mientras se conecta no, más gente, espérame un dime. segundo, espérame un segundito, ya vengo, ya vengo. Ok, ok. Vamos a esperar unos segunditos a Verónica y ya comenzamos. Ah, listo, ahora sí, ya, Listo. lista. Bueno, a ver, ya bueno, ya hay 30 personitas unidas, les vamos a contar. Imagínense que hoy hicimos unos ensayos, entonces en el celular de Alexandra no se ve si yo soy la que la invita, entonces ya habíamos solucionado eso, pero ahorita me fui a meter y todo mi Instagram como que cambió a una versión nueva y no encontré por dónde es que se hacen los lives, entonces tocó otra vez hacerlo de esta forma, ¿listo? Pero bueno, ya vamos a empezar con el tema de hoy que es sobre las heridas de agresión. Son súper importantes, ya ahorita Alexandra nos va a explicar bien pues como sobre todo esto, porque en nuestra vida adulta es cuando vemos las consecuencias de un montón de cosas que traemos cargando desde hace un montón de años, desde que somos chiquitos, bueno, todo eso, ¿cierto? Y resulta que llega la vida adulta y decimos, pero ¿qué me pasa? ¿Pero yo por qué actúo de esta forma? ¿O yo por qué dejo que me la monten? ¿O porque yo se la monto a todo el mundo? ¿O porque me pongo histérica por nada? ¿Cierto? A veces uno que dice, no, pues yo soy así, ¿cierto? Es como lo normal. Decir, ya, pues así soy, así nací, así me quedo, pues porque ¿cómo voy a cambiar algo tan de mi personalidad? Y en el proceso, cuando uno quiere empezar a mejorar eso, digamos en mi caso, personal, si uno dice, bueno, yo quiero empezar a ser mejor persona, pues uno empieza a buscar y a rebuscar como por allá en el fondo, a ver también qué de pronto ha pasado y a conocer un poquito más de estos temas y se encuentra con que, oh sorpresa, no es que todos seamos de determinada forma, sino que también somos como el resultado de nuestro entorno, de lo que nos ha tocado vivir, somos como la consecuencia de nuestro desarrollo desde el vientre materno y todo eso. Entonces, básicamente, pues de ahí es que nacen estos envíos que estamos haciendo y pues la idea es también ayudarle a la gente a que empiece un proceso donde también se den cuenta de que no es que uno tenga que vivir como no le gusta vivir. O sea, siempre podemos empezar a la edad que sea a cambiar pues como muchos aspectos de nuestra personalidad para nuestro bien y para el bien de la gente que está pues a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, ¿qué quieres decir tú? Pues aquí está Alexandra, ustedes ya la conocen, ella ha estado con nosotros en los últimos lives que hemos hecho, ella es psicóloga, trabaja mucho lo que es la sanación interior de heridas emocionales,
que es precisamente lo que tiene que ver con estos temas que nosotros tratamos. Y sigue tú, no sé qué quieras decir. Bueno, no, que lo que decías es súper importante, que estemos heridos, que tengamos ciertas herencias, tal vez, ciertas cosas de pronto desde que estábamos en el vientre materno, no significa que entonces ya estamos condenados a vivir con las consecuencias de esas heridas para siempre. Siempre podemos sanar, siempre podemos hacer algo al respecto y no quedarnos quietos. Y mejorar todas esas cositas que tenemos que mejorar. No podemos quedarnos en esa actitud de que antes yo soy así y así me aguantan, no. Entonces, qué rico que se hayan animado a participar de este en vivo. Y bueno, pues comencemos de una. Bueno, entonces yo tengo, la primera pregunta vendría siendo, aquí yo tengo mi agendita. ¿Qué es la Tomen nota agresión? todos. Sí, sí, acá miren, yo tengo todo donde escribir y todo siempre. Lo primero sería, ¿qué es la agresión o qué tipo de experiencias se podrían considerar como agresión? Ujú. Bueno, ¿qué es la agresión? Es toda acción que daña a otra persona, todo maltrato físico, pero también psicológico. He visto por ahí muchas definiciones que incluyen que es una acción violenta y no necesariamente es una acción violenta. Puede ser violenta, puede que Ujú. no. Em, Puede ser con intención o puede ser sin intención. También no siempre herimos, no siempre agredemos con la intención de hacer daño. Bueno, y tengo una lista larguísima de todas las heridas que podrían considerarse de agresión. Voy a empezar por el embarazo. Voy a empezar por las heridas que se adquieren desde el vientre materno, porque es que desde nuestra concepción ya tenemos heridas emocionales. Entonces voy a empezar por el embarazo. ¿Qué podría ser una herida por agresión en el embarazo? Que, por ejemplo, nuestros padres estén peleando, las peleas entre ellos si nuestra mamá sufrió maltrato. Eso ya sería por agresión. Si de pronto es muy común, de pronto los abuelos rechazaron a la mamá por ese embarazo, sean los papás de la mamá o los papás del papá, eh, eso ya es agresión. Ese rechazo directo, crisis económicas, todos esos problemas dolorosos durante el embarazo que las mamás tuvieron que soportar en ese tiempo, eso es agresión. O sea, Eso en el embarazo. todo lo que la mamá le genera como preocupación, estrés, depresión, todo eso Ujú. en el bebé y entonces en la persona es como tener una herida de agresión, así no haya sido directamente pues algo fuerte, pues cierto, como, sí, alguien me Ujú. agredió, alguien me hizo daño, sino una situación. Exactamente. La mamá le transmite eso al bebé por medio de las hormonas. Obviamente el bebé pues no está suficientemente desarrollado como para entender la situación, él no va a razonar que es que la mamá está siendo agredida, no, para nada. Pero la mamá, por medio de sus hormonas, le transmite eso al bebé. Entonces, si la mamá se siente agredida, el bebé se siente agredido hormonalmente. Entonces, por eso ya el bebé queda con esa herida de agresión, como si le hubieran agredido a él. También el rechazo hacia ese bebé, cuando el papá dice no, hay que abortar, yo no quiero ese bebé, o los abuelos dicen no, si usted tiene ese bebé yo no lo apoyo, eh, eso ya es, ese rechazo contra el bebé ya es agresión también. Entonces son muchísimas las heridas que podríamos tener, incluso desde el vientre materno. Bueno, y ya después de nacer, todas las heridas, tengo un montón en esa lista. Todo lo que voy a mencionar Ujú. ahora puede ser por parte de la familia, pero también puede ser por parte de otras personas. No necesariamente son solo nuestros padres los que nos generan estas heridas. Nuestros compañeros de Ujú. colegio, profesores, tíos, abuelos también nos pueden generar estas heridas. Entonces, voy a empezar por lo más obvio. Los golpes es lo más evidente. Eh, el castigo físico, que está lamentablemente muy normalizado. Creo que todo el mundo ha escuchado por ahí esas frases de que a mí mis papás me dieron rejo y gracias a eso es que soy una excelente persona. Mentira, Ujú. mentira. Uno y mira la vida que tiene y ha lastimado muchísimo a otras personas. Y es por esas heridas de agresión.
Ya creo que salió un proyecto de ley en estos días donde se empieza a Ujú, prohibir el castigo físico, me parece buenísimo. Que no significa que entonces no se pueda corregir a los hijos, claro que no. Se les puede corregir y hay que castigarlos y tiene que haber consecuencias, pero no llegar a lo físico. ujú. ¿Qué más sería considerado heridas de agresión? Insultos, humillaciones, comparaciones con los hermanos, por ejemplo. Cuando los papás dicen, ay, pero ¿por qué su hermano sí puede y él sí tiene buenas notas y usted no? Todas esas comparaciones generan muchísimo dolor, generan rabia contra los hermanos, además. Uno empieza a tener esa rivalidad con los hermanos sin que el hermano necesariamente haya hecho algo. Ujú. Eh, Cualquier tipo de humillación, cualquier tipo de indirecta también. eh, bueno, comparaciones, ya dije, maldiciones y automaldiciones. Por ejemplo, cuando Ya. los papás le dicen a uno, ay, es que usted no sirve para nada, o es que usted es muy malo para las matemáticas, Ujú, o no, con ese carácter a usted nadie la va a querer, usted se va a quedar sola. Esos son maldiciones. ¿Y por qué le pongo como esa etiqueta de maldiciones? Porque es que suelen cumplirse. Independientemente de que los papás no lo digan con la intención de maldecir, esas cosas se cumplen. Uno los va a ujú. ver de adultos y efectivamente lo que los papás dijeron pasó. Entonces realmente la persona ya no sirve, o sea, de adulto, uno va y mira y de verdad no sirve para nada. O de verdad es muy malo para las matemáticas, o efectivamente se quedó solo y nadie lo quiso con ese carácter. Eh, es como una profecía que se autocumple de alguna manera. Ese niño, eh, como el papá lo dijo, pues entonces ese niño lo cumplió inconscientemente. No es que haya pensado toda su vida, bueno, entonces voy a hacer así, no, sino que es inconsciente. Inconscientemente cumple eso que dijeron los papás, entonces por eso le pongo como esa etiqueta de maldición. Y lo mismo con las automaldiciones, cuando uno en la infancia dice, ay, yo nunca me quiero casar, yo no voy a tener hijos, y esas cosas terminan cumpliéndose. Los casos de las Ujú. personas que en la adultez son estériles sin tener absolutamente ningún problema médico. O sea, médicamente no tienen nada, pero no quedan en embarazo por una automaldición. ¿Qué más? Cuando los padres no dejan llorar a los hijos. Y lo he visto muchísimo en consulta, pasa muy seguido. Padres que les desespera que sus hijos lloren y todo el tiempo les están diciendo, pero no llore, pero no sea débil, pero no lo haga. Y, así, y no, entonces no los dejan llorar. Estos niños no pueden llorar delante de sus padres por nada del mundo. Entonces empiezan a guardar todas esas cosas para ellos. Eso también es agresión. ¿Qué más? Sobreproteger, por ejemplo, la sobreprotección. Para mí, la sobreprotección es como una agresión oculta, como encubierta, porque pues los padres lo hacen con toda la buena intención, ellos no quieren que sus hijos sufran, que tengan traumas, que pasen por nada malo, pero el mensaje que le están mandando a sus hijos es que no sirven para nada, que son inútiles y como no pueden hacer las cosas, entonces los papás tienen que hacerlo por él. Pues estos niños al final no saben tomar decisiones porque los papás siempre las tomaron por ellos, no saben hacer nada porque todos los papás lo hicieron por ese niño. Eh, Son también incapaces de, digamos, de salir, de defenderse afuera porque nunca los dejaron salir. Eh, entonces al final no saben hacer nada, cuando son adultos no saben hacer nada y por eso lo cuento como herida de agresión, aunque no fuera la intención de los papás. ¿Qué más? Las peleas y los golpes entre los padres. Uf, eso es de las heridas más dolorosas que se puedan tener. Presenciar las peleas de los padres es dolorosísimo, por encima incluso de un abuso sexual. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, la alienación Mira, acá parental. nos dicen, mira, acá dice Aleja Arias, dice, es verdad, yo decía cuando era pequeña que, ay, se me perdió. Yo decía cuando era pequeña que quería ser mamá soltera y se cumplió, pero ya no lo quería. Sí, sí, suele pasar. Ya cuando uno es adulto y se da cuenta de lo que uno quería, ya es muy tarde. Creo que es Oscar Wilde el que dice una frase buenísima que es como hay dos cosas terribles en la vida, que no se cumple lo que uno quiera y que se cumple lo que uno Y quiera. que se cumple. Ujú. Dos cosas terribles en la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado y esas cosas que uno piensa como pequeño, cuando pequeño,
marcan mucho, cuentan como promesas, aunque uno no lo haga con mala intención, uno es un niño, uno no entiende la magnitud de las cosas, pero esas cosas se cumplen. Bueno, iba a decir entonces que también como agresión cuenta los papás que, por ejemplo, cuidan más a las cosas o a otras personas que al mismo hijo. Por ejemplo, esos Ujú. papás que cuidan su carro, su celular con su vida, y hay de que el niño le haga un rayoncito, cualquier mínima cosa, ahí agarra golpes Ujú. al niño o lo empieza a insultar y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño empieza a sentir que las cosas valen más que él, o que las otras personas valen más que él. Al final, cuando sea grande, pues va a querer llenarse de cosas materiales porque él aprendió que lo que importaba, o sea, que él valía mientras tuviera cosas valiosas, cosas materiales. Entonces, De ahí es una puede agresión. salir, por ejemplo, como el materialismo extremo, que uno a veces ve que las personas son enloquecidas tratando de conseguir plata, de conseguir cosas, pero uno dice, pero ¿para qué? Y ya consiguen y siguen como en ese deseo y no les importa la casa, la familia, no, lo que haya que sacrificar, no importa, pero lo importante es conseguir billete. Entonces ahí puede que esa persona haya visto en su vida, con su papá, con su mamá o lo que sea, que era más importante conseguir cosas que él, ¿cierto? Que el hijo. Ujú. Claro, porque si el papá quería más al carro, pues para que el papá lo quiera, entonces se va a llenar de cosas materiales, porque él aprendió que valía en cuanto tuviera esas cosas valiosas, esas cosas costosas. Eso que tú dices ahí es súper importante. Yo pienso que es muy importante entender que nuestras heridas y nuestros comportamientos de hoy, de nuestra vida actual, siempre están en búsqueda, o sea, el ser humano es un ser de amor, ¿cierto? Todos queremos siempre afecto, amor, recibir amor, dar amor, ¿cierto? Pero cuando uno ve estos desbalances en la vida, pues de uno o de las otras personas, viene desde ahí, o sea, de esta persona cómo es que quiere conseguir el afecto. Entonces uno a veces dice, no, es que, ay, no, es que esa persona lo que te decía, tan materialista. Pues no, lo que pasa es que esa persona cree que de esa forma, inconscientemente, lo que está buscando es tener afecto, ya sea de su familia, o sea, de quien sea, porque en el fondo de su corazón siente que así se gana el afecto. Lo mismo pasa, pienso yo, pues, con las personas que tienen un novio, otro novio, otro novio, otro novio, otro novio, así no lo quieran o así racionalmente digan, pues no está bien, no es lo adecuado, pero en el fondo, como tienen el vacío, la herida, el dolor que tienen adentro, eso los lleva a tratar de conseguir ese afecto, pues como de esa forma. Eso es muy importante para uno no estar juzgando a todo el mundo todo el tiempo, ¿cierto? Porque uno se sienta en el trono y es por allá arriba señalando todo lo de todo el mundo, pero no, resulta que es que la gente, todos hemos tenido vivencias diferentes, vacíos diferentes, dolores diferentes, heridas diferentes, unas más profundas que otras, y por eso también, pues pasa. Hay una frase que yo siempre, no sé cuántas veces la he dicho, si la he dicho, que era de la Madre Teresa, y era, si pudiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Y eso a mí siempre se me queda porque es verdad. En el momento en donde uno mira al otro con misericordia y dice, es que él ha tenido o ella ha tenido una vida que yo no sé y por eso actúa como actúa. Entonces ahí yo no me puedo meter a juzgar a nadie y no me voy a sentir herida porque voy a disculpar, ¿cierto? Entre comillas, esa situación porque sé que sus circunstancias de vida han sido diferentes a las mías, ¿sí? Ujú. Exactamente. Ayuda a comprender a las otras personas, ayuda a ser más empático, que es lo que le falta mucho a la gente, la empatía. Somos muy rápidos para juzgar, siempre estamos pidiendo que no nos juzguen, pero para juzgar somos los primeros. Exacto. Entonces, comprender estas cosas, de dónde vienen las heridas de la gente, por qué la gente es como es, ayuda a perdonar más fácilmente, ayuda a entenderlos, a verlos con más misericordia. No significa que lo que hagan está bien o lo que uno hace está bien, no. O sea, Ujú. no se trata de Ajá. justificar y entonces de decir, ah, no, entonces que lo haga bien pueda, no. No, pero sí ayuda a ponerse en esa situación empática de, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer por él? O cómo Ujú. lo puedo ayudar. Ya es Exactamente. diferente, ya uno ve a la gente sin tanto juicio. Bueno, creo que están haciendo algunas preguntas y comentarios por ahí, entonces si quieres lo revisamos antes de continuar.
Sí, yo los estaba mirando. Hay unas preguntitas que las preguntitas las dejamos para el final, pues a responderlas todas, porque si no, pues nos quedamos leyendo pues todo. Por ejemplo, acá dice, es verdad, yo decía, no, esta ya la leímos. Acá dice, las carencias afectivas usualmente son sopesadas con posesiones materiales. Aquí otra persona dice, pero no se pueden cambiar las cosas de alguna manera. Yo decía mucho que no quería tener bebés, hoy en día llevo 5 años buscando y no lo logro. El tema de los vacíos, dice otra persona, pues te la leo y tú ya respondes en un momentico porque esto se me va. El tema de los Dale, dale. vacíos es desilusiones familiares, dice aquí otra persona. Y dice, a mí mi familia me juzga mucho y duele y busco amor por fuera. Ujú. Sí, sí, todo esto viene, claro, de vacíos desde la infancia, desde la concepción, como hablábamos al principio. Pero como también decíamos al principio, pues no estamos condenados a vivir así, esto sí puede cambiar, sí puede cambiar. Un buen proceso de sanación interior. Bueno, ya más adelantico vamos a mencionar qué acciones se pueden tomar para cambiar esa situación, para sanar. Eso ya viene más adelantico, ¿listo? ¿Continuamos? Sí, dale. Bueno, entonces, sí, continuando con esta lista del montón de heridas que podrían ser por agresión, esta otra que es las infidelidades, te había mencionado las peleas entre los padres, que es dolorosísimo, pero también las infidelidades entre ellos. Es muy doloroso para un hijo. Independientemente de que los padres se separen o sigan juntos, el solo hecho de que haya una infidelidad ya es muy doloroso. Y también está el síndrome de la alienación parental, cuando un padre le empieza a hablar mal del otro padre al hijo, cuando un padre pone en contra del otro al hijo. Es muy doloroso para uno como niño, es muy doloroso que un papá le hable mal del otro. Es muy doloroso porque para uno los padres son todo. Entonces que uno de los papás empiece como a querer bajar de ese pedestal al otro y querer que uno lo odie, es muy doloroso y pasa mucho. Eso también es agresión. Okay. Eh, ¿Qué más? Bueno, las culpabilizaciones. Uf. Cuando un padre le empieza a decir al hijo, es que nosotros nos casamos, yo me casé con su papá porque por usted, porque usted Ujú, llegó, entonces lo empiezan a hacer sentir culpable al niño cuando no tiene absolutamente ninguna culpa y el niño no pidió que lo concibieran. ujú. Entonces lo empiezan a hacer culpable por eso, por haberse mantenido casados o haber soportado muchos años con el otro papá. Eh, ¿Qué más? Bueno, las familias que fingen, también lo he visto muchísimo en consulta, pero mucho. No creí que fuera tan común, pero estos años lo he visto mucho. Eh, Cuando por deseabilidad social las familias quieren fingir que todo está bien. Eh, He visto casos, por ejemplo, donde los papás están separados en la casa, cada uno duerme separado, no se hablan, no se miran, nada, pero salen y fingen ser el matrimonio perfecto, la familia perfecta. Y pues es terrible para los niños porque los niños tienen que fingir que la familia está bien. O sea, ponen a los niños a Ujú. fingir que todo está bien. En casos muy extremos lo he visto también. Personas que se creen súper, o sea, que tienen la imagen de familia perfecta y tienen miedo de que las personas vean que no son una familia perfecta. Y por ejemplo, la niña adolescente quedó embarazada. Entonces la Ujú. obligan a abortar porque qué pena que dirá la gente que nosotros tan perfectos y viene esta niña a quedar embarazada, pues nadie se puede enterar, entonces de una la llevan a abortar y la obligan. En casos extremos ya de seguir esa deseabilidad social, también esa agresión. Bueno, también está la rabia de cuando uno de los padres deja el hogar. Ujú. Cuando uno de los padres se va, el dolor y la rabia que queda contra ese padre también es bastante fuerte. El bullying, ya esto es más digamos, en la esfera escolar, no tanto familiar. El bullying es Ujú. agresión. Sea físico, sea psicológico, es agresión y deja unas heridas terribles. Yo creo que la gran mayoría de gente ha pasado por esa experiencia de bullying, por lo que sea, por un Ujú. defecto físico, por lo que sea. Finalmente, ya para cerrar esta lista, estaba larguita,
quiero hablar del Sí, papel de la genética. Digamos, lo que llamaríamos heridas intergeneracionales. Se ha descubierto que cuando una persona es agredida, o incluso en animales también, el ADN cambia, el ADN se modifica. Entonces se empiezan a despertar genes que antes estaban dormiditos. Por ejemplo, el gen de una enfermedad autoinmune, como por dar algún ejemplo. Eh, entonces eso se empieza a despertar. Y además se ha demostrado que esos cambios en el ADN llegan incluso hasta la tercera generación. Entonces así ok. es como se transmiten las heridas intergeneracionales. Ajá. En ratones, pues, esto fue un estudio que hace poquito, en ratones descubrieron eso, que llega hasta la tercera generación, pero de esas 3 generaciones, solo la primera fue estresada. La Ok. segunda y la tercera no fueron estresadas, no fueron sometidas a ningún tipo de estrés, y aún así tenían las modificaciones en el ADN. Es decir, heridas generacionales. Así, esa sería súper Imagínate, agresión. y eso sí me parece increíble, porque mira que uno a veces habla de las heridas intergeneracionales y la gente dice, como, ay, no, o sea, esta ya está muy exagerada, ¿usted dónde está sacando eso? Y uno sabe que sí, o sea, yo me di cuenta de que, claro, o sea, uno las tiene y tiene unas tendencias a unas actitudes debido a cosas que vivieron otras personas. Pero me parece increíble, mira, o sea, realmente a veces la gente critica mucho, por ejemplo, la religión y eso, y es una cosa impresionante todo lo que luego se va como confrontando y se va descubriendo también, pues como con la ciencia y con cosas que nosotros por la religión ya sabíamos hace un montón de tiempo, ¿no? Es increíble, me parece Uh-huh. increíble. Pero me encanta, o Todas sea, me las encanta eso cosas, porque así la gente también entiende que es verdad. todas las cosas que dice la iglesia son muy sabias. Mira, si hay una institución que conoce la psicología humana, es la Iglesia Católica, por la experiencia que tiene más de 2000 años conociendo la psicología humana. Entonces, y mira que la ciencia viene a demostrar todo lo que la iglesia ya decía hace montones de años, pero miles de Uh años. -huh, uh -huh. Entonces, sí, en la religión ya hablábamos hacía muchísimo tiempo de estas heridas generacionales, incluso la Biblia dice que los pecados de los padres se pagan en los hijos hasta no sé cuál generación, como hasta la 10ª Sí, creo que dice. como hasta la décima Eh, generación, dice. uh-huh. Y mira que la ciencia lo viene a demostrar. Increíble. No significa, lo repito, que uno esté condenado a vivir así, no, uno puede romper esto. Pero entonces Uh esa es la -huh. explicación de por qué uno ve familias enteras con los mismos problemas, familias enteras rencorosas, familias enteras con cáncer, familias enteras con el mismo problema todo. Y es por eso. Ok. Bueno, eh, con eso Ya termino la acabamos lista esa. ya. Sí. Listo. Entonces espero que hayan anotado todas esas cositas porque miren que uno no cae en la cuenta de muchos detallitos pequeños. La segunda pregunta que tengo acá es, ¿cuáles serían las consecuencias de haber sufrido pues agresión y cómo puedo identificar eso hoy? O sea, cómo hoy yo digo, ay, sí, debido a esta consecuencia o esta actitud, yo puedo saber que he sido agredida en un pasado. Ujú. Bueno, voy a mencionar una serie de cosas, una serie de consecuencias de haber sido agredido. Sin embargo, es bueno aclarar que no todas nos van a aplicar, es decir, no significa que todas las tengamos todas, no. Todas. Tendremos unas No, sí pues y estaríamos otras no. llevadas. Ajá, ¿Qué tal? Ay, exactamente. no, ¿qué tal? Ajá. Ajá. Bueno, lo primero, esto ya empieza en la niñez y es la autoculpa. Uno se empieza a culpar a uno mismo. Eh, ¿Cómo se evidencia esto? Los niños se culpan por las peleas de los padres, por ejemplo. Los niños ven a los padres perfectos. Para ellos, o sea, los padres no tienen ningún error, son perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Que si ellos pelean debe ser por mi culpa, porque ellos son perfectos. Obviamente ya en la adolescencia, preadolescencia, adolescencia, ya uno empieza a entender que no son perfectos, ya uno les Uh empieza a ver todos -huh. los defectos. Pero en la niñez no, en la niñez uno no ve esas cosas. Entonces uno se empieza a culpar de todas esas cosas. Y a pesar de que uno ya más grande entienda que uno no tenía la culpa, el sentimiento de culpa permanece toda la vida. Uh -huh. Esto se evidencia Claro, mucho. ya quedó la herida, esa es la herida, Uh-huh, porque el problema es ese, que tú luego tienes que llegar a identificarlo
a sacarlo por allá de donde está en el subconsciente, a racionalizarlo, a, pues, a todo y a poder sanarlo. Pero ahí está. Exactamente. Ujú. ¿Y cómo se evidencia esto? ¿Cómo la ciencia lo ha demostrado, por ejemplo, en las cartas de los niños suicidas? Los niños Ujú, dejan, a veces cuando se suicidan, cuando se van a suicidar, dejan una carta diciendo, aquí me muero para que ustedes dejen de pelear, porque ustedes peleaban por ujú, mi culpa, entonces si yo me muero, ustedes ya no van a pelear. Ahí se evidencia que realmente los niños sí se culpan por las ujú, peleas de los padres, incluso llevando a los pobres niños a la muerte. Bueno, luego ese niño agredido puede tomar dos caminos. O se vuelve apocado, introvertido, pasivo y se autoagrede. Entonces se deja maltratar por la pareja, se deja maltratar por los jefes, se autoagrede con, pues nomás obvio, las autolesiones, el cutting. Eh, pero también se llena de tatuajes, se llena de piercing, o toma en exceso, fuma, eh, como más, bueno, se pueden agredir también comiendo en exceso o no comiendo en absoluto, en el caso de la anorexia, ujú, con la promiscuidad también. Se lastiman, se autoagreden siendo promiscuos. El otro camino que pueden tomar es, en vez de ser apocados, se vuelven agresivos, atacan, quieren dañar al otro, tienen esa necesidad de querer dañar al otro, maltratan, gritan, maldicen, bueno, en general son como los agresores que todos conocemos, hacen bullying, etcétera. ujú. Esos son los dos caminos que pueden tomar. Ya lo que voy a mencionar de aquí en adelante es como más general, ya como que lo tiene, cualquiera que sea de los dos caminos que haya tomado, lo pueden tener estas características que voy a mencionar, estas consecuencias. Por ejemplo, se molestan por cualquier cosa. El niño agredido ya el resto de su vida se molestará por cosas mínimas, que le Ujú. pusieron los cubiertos como no era y se puso bravísimo. Le cambiaron de orden cualquier bobadita y ya se puso bravísimo. Todo le molesta, cosas muy mínimas se molestan, todo es una amenaza para ellos, como que en todo en una amenaza, se vuelven muy hipersensibles. También queda la creencia de que yo no valgo nada, mi vida no vale, me quiero morir, no sirvo para nada. Se pierde el sentido de la vida en general. Ya no, ya la vida como que no tiene sentido. Esa es una de las consecuencias que queda y creo que es una de las cosas más comunes que uno ve en consulta, junto con la depresión y con las rupturas amorosas. El sinsentido es el motivo de consulta más frecuente. Bueno, les queda también un gran resentimiento, ese sentimiento de amargura, de odio, una ira, que ni saben de dónde vienen, pero todo el tiempo tienen esa ira. Y acá quiero aclarar una cosita, o comentar una cosita más bien, eh, que la ira va muy ligada a la lujuria, pero muy ligada. Normalmente, cuando uno ve a una persona con problemas de ira, que es muy iracunda, con mucha probabilidad tiene problemas de lujuria también. Van muy de la mano. Bueno, estas personas que han sido agredidas también se desahogan con otros, entonces empiezan a desahogar con personas que no tenían nada que ver con el esposo, con los padres, con los hijos, con las personas que tienen más cerca en general. ¿Qué más? Tienen miedo, las personas agredidas tienen miedo de demostrar que necesitan de otras personas. Saben que necesitan de otros, saben que necesitan del padre, que necesitan de la pareja, pero tienen mucho miedo a admitirlo, no lo demuestran por nada del mundo. Se muestran como si fueran súper autosuficientes para no sentirse como vulnerables, porque esa es la otra, les queda Claro, ese porque miedo a es mostrarse el miedo vulnerables. de... Exacto. Uh-huh. Porque como han sido agredidos, pues obviamente si se muestran vulnerables, queda ese miedo de que voy a volver a ser agredido. Me la van a Ujú, montar si me muestro vulnerable. Eh, bueno, pierden también la capacidad de trascendencia. Una persona agredida lamentablemente pierde la fe, pierde la capacidad de trascendencia, entonces ya no cree en Dios, se vuelve ateo.
pero además ya Ujú, no cree en nadie, es que no cree en Dios y no cree en nadie, no cree en claro. ninguna otra persona, pierden totalmente la fe en todo el mundo. También empieza el relativismo moral, entonces todo es relativo, ya no hay bueno ni malo, sino que todo es relativo, todo depende, que es como lo Ujú, que reina en nuestra sociedad, el relativismo moral. ujú, No hay sí. verdades absolutas, cosa que es totalmente falsa porque hay verdades absolutas. Ujú, Pero no, para ellos no, que importa lo que es bueno y malo, yo decido lo que para mí es bueno y malo y ya, y nadie me puede decir nada. Eh, Hay una consecuencia que me parece de las más tristes y de las más tal vez irreversibles, y es que se baja la capacidad intelectual. Me voy a ir a uno de no. los casos más extremos donde se evidencia que se baja la capacidad intelectual, y es el caso de del síndrome del niño, ay, se me olvidó la palabra, el síndrome del niño agitado, creo que, bueno, algo Ujú, así. Cuando un padre se molesta mucho eh, y coge al niño así y lo agita por la ok, rabia que tiene. Cuando sí. el niño es muy pequeño, entonces el cerebro se golpea contra el cráneo y Ujú. eso genera discapacidad intelectual. Es el caso Incluso más hay niños que extremo. se mueren. Hay niños que se mueren por eso, porque antes de los 3 años el cerebro todavía no ocupa toda la cavidad como de la cabeza, entonces tiene ese espacio donde al tú moverlo se pega demasiado duro contra las paredes y yo sé, porque digamos en Estados Unidos tienen súper prohibido que la gente salga a hacer jogging, pues como a saltar, a correr o a trotar con el niño cargadito acá como en los canguritos, Ujú. porque encontraron que los niños estaban muriendo y de ahí empezaron a mirar ese tipo de cosas y se dieron cuenta de que efectivamente pues era por este zarandeo tan horrible y eso les pasaba muy, muy miedoso eso, sí. Exactamente, en la infancia el cerebro es súper vulnerable porque además el cráneo no está totalmente formado, no está tan duro como cuando uno ya es un poco más grande. Entonces cualquier golpecito puede ser fatal. Ujú, Ese es como el caso más extremo que puede llevar a la muerte o puede llevar a una discapacidad intelectual. Pero no ujú. necesariamente tiene que haber un golpe para que quede una discapacidad intelectual por agresión. Claro. El solo Ah, hecho ok. de ser insultado por los padres ya genera discapacidad intelectual. O sea, esos padres que insultan, que todo el tiempo están diciendo, ay, fue tanta, es imbécil, no sé qué, bueno, eso Ok. hace que el niño vaya perdiendo, vaya teniendo como dificultades de aprendizaje. Uno ve que iban bien y de repente empezaron con las dificultades de aprendizaje, ya no rinden igual que otros niños, tienen problemas con las matemáticas, con la lectoescritura, en general no rinden como otros niños, incluso algunos pueden tener dislexia o cualquier tipo de dificultad de aprendizaje. Solo con Ok. insultos, ni siquiera es necesario haberles pegado. Ujú, Eh, bueno, ya se generan también, en casos extremos de agresión ya muy extrema, se generan ya trastornos. Por ejemplo, trastorno negativista desafiante, trastorno pasivo-agresivo, y ya en casos muy, muy, muy extremos, psicopatía. ujú. Uno ve que las personas psicópatas han sido tremendamente agredidas, pero a niveles extremos. Sí. Además, otra consecuencia es que se genera un rechazo a tener hijos y a cualquier cosa que implique sacrificio. Cualquier cosa que medio me implique incomodarme un poquito, ya no, la rechazo. Y como los hijos pues implican sacrificarse un poco, incomodarse Sacrificio. un poco, entonces ya la gente no quiere tener hijos, mejor el perro, mejor el gato, y lo humanizan y lo tratan como el bebé. Eh, bueno, finalmente, ya como para cerrar esta parte, eh, se genera un desarrollo moral bajo. Hay varios niveles de desarrollo moral, pero no los voy a explicar muy a fondo. Sin embargo, las personas que han sido agredidas tienen como un nivel de moralidad más bien bajo, donde se quedaron en esa etapa de egoísmo total, de que lo quiero todo para mí, donde puedo pasar por encima de las demás personas sin ningún remordimiento, como por ejemplo estas personas que compran lujos con dinero de sangre, por ejemplo,
médicos que van y se compran el carrazo súper lujoso con el dinero de los abortos que hacen, Ujú. cosas así. Son niveles de desarrollo moral lamentablemente muy bajos. Para estas personas además solo son sagradas algunas vidas, no todas. Son sagradas, por Ok. ejemplo, las vidas solamente después del parto, antes del parto, que lo maten. Ahí no importa, eso no es persona. Eh, Ujú. o solo son sagradas las vidas de las personas que siguen una determinada agenda política. Por ejemplo, los líderes sociales, si son de determinada corriente política, entonces la vida es sagrada y me paro con toda y por qué no defendemos a los líderes sociales, pero si son del otro bando, No silencio total. importa. Ajá, esa vida no importa porque era del otro bando. Lo veo lamentablemente muy seguido cuando veo gente peleando por las vidas de los líderes sociales. Ujú. Eh, y bueno, hay un externalismo. Todas las causas de la culpa siempre está afuera. Siempre la culpa está afuera, nunca la culpa la voy a tener yo. Entonces la culpa la tiene mi pareja o la culpa la tiene mis hijos o mis padres o quien sea, o la tienen los astros o las energías o no sé, cualquier otra cosa menos yo. Entonces Menos yo. en el niño agredido se genera ese externalismo. Ya con eso cierro esta parte. Ok, bueno, muy interesante. La última es, para terminar, ¿cierto? A ver si alcanzamos. Si ya identifiqué que, pues que tengo ese tipo de heridas, entonces, ¿qué puedo hacer para sanarlas? Bueno, mmm, entonces hay varias cosas. Sanación interior, un buen proceso de sanación interior, un buen proceso de psicoterapia. Mirando muy bien el modelo del que sigue el psicólogo, porque pues hay modelos de psicoterapia bastante regularcitos, más bien perdiditos. Yo Eh, creo que hay unos modelos de psicoterapia donde uno puede terminar peor de cómo empieza, entonces eso es súper importante tener. Pues yo creo que un psicólogo que tenga la moral hasta más arriba de la que uno tiene para que lo impulse a eso, ¿cierto? Porque si no, termina uno más exactamente. llevado. Uh-huh. Sí, toca mirar con lupa el modelo del psicólogo y además la vida del psicólogo, un poco, o sea, que sea como realmente coherente. Acorde. Eh, Eso le uh-huh, digo yo mucho a las personas cuando dicen, no, pero es que mira, la gente dice esto y yo, no, 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 uno no puede dejarse influenciar por lo que le dicen. Primero, mírele la vida a esa persona, porque es que hay gente que dice, ay, no, no pasa nada si uno se separa. Y esa pobre persona está llevada, vive en depresión, o sea, a uno no le gustaría tener la vida que tiene esa persona. Por lo tanto, pues no tome el consejo, o sea, mírele la vida a la gente, diga, esta vida como que me gusta cómo la lleva, y ahí sí voy a tomar en cuenta su consejo. Eso es súper importante. O sea, hay que mirar es lo que la gente hace, no lo que la gente dice solamente. uh-huh, ambas cosas hay que mirarlas con lupa. Eh, hay modelos o psicólogos que lamentablemente pierden más a la gente, como tú decías, terminan peor. Eh, por ejemplo, si uno va con un problema, por decir algo de lujuria, un problema de pornografía, hay psicólogos que de verdad le dicen a la gente como, pero si eso es normal, no pasa nada, vaya y disfrute su vida y sígalo haciendo. Hunden más a la persona en sus problemas, en su Horrible. situación. Eso no sirve. Entonces, con los psicólogos muchas veces hay que estar como andando de psicólogo en psicólogo hasta que uno encuentre el que es. Hay que darse la Y que oportunidad de dar la vuelta por varios, de conocer varios, hasta que uno encuentre el modelo que uno dice, este es aquí, aquí me quedo. Eh, y no desanimarse por un mal proceso psicológico, uno lo encuentra también muy seguido. Personas que tuvieron una mala experiencia con un psicólogo que de pronto no les gustó tanto y entonces ya no creyeron más en la psicología ni nada. No, con la psicología de ujú. verdad hay que mirar, hay que pasar por varios hasta que uno dé con el que es. Entonces, un buen proceso de psicoterapia y de sanación interior. De pronto, un retiro espiritual. En los retiros espirituales también maneja mucho la sanación interior. Tener de pronto un director espiritual también ayuda a montones. O alguna comunidad religiosa. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya en el caso de las personas que tienen hijos, eh,
Si se preguntan entonces qué hacer a cambio del castigo físico, hay muchas cosas que pueden hacer. Eh, yo recomiendo mucho, mucho, mucho un máster que ofrece un centro en España, un máster en educación Ujú, de los hijos. Eh, aún no lo he hecho porque el requisito es tener hijos y yo no los tengo. No, el requisito no es tener hijos, sino tener algún niño en el cual trabajar. Y yo en este momento no lo tengo. Pero me ok, parece buenísimo y da guía para trabajar con los niños en todas las etapas de la niñez, con estrategias súper chéveres, súper didácticas eh, y que funcionan demasiado bien. Además, trabajar cosas como, bueno, en vez de pegarle al niño porque rompió el florero, entonces háblele según su edad, ¿no? Porque pues no todos los niños tienen el mismo nivel de comprensión, pero según su edad y su ujú, capacidad de comprensión, entonces sentarle y decirle, bueno, rompiste el florero, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo me lo vas a reponer? Obviamente el niño no puede ir a comprar otro, pero puede hacer algo a cambio para reparar el daño hecho. Es importante que los niños sepan que los daños se tienen que reparar. Eso no se ok, aprende a los golpes. Eh, ujú, todos tenemos que aprender que tenemos que reparar el daño que hacemos. Entonces, ¿cómo lo puede pagar él? No sé, de pronto ayudando con un poquito más del oficio. Eh, o, por ejemplo, entonces ya no va a salir a algún lado si tenía permiso para ir o cosas así. No se trata de quitarle todo tampoco, entonces dejarlo ya entonces sin celular, sin tablet, sin videojuegos, sin salida, sin amigos, sin nada, no, tampoco se trata de quitarle todo. sí, sí, sí. Pero, pero sí que él vea que hay consecuencias y cumplirlas, es importante cumplirlas. Si uno hace una advertencia y no la cumple, el niño ya no lo ve a uno en serio, uno pierde la autoridad y ahí es cuando los niños hacen con nosotros lo que les da la gana. Entonces, Ujú, cumplir las advertencias que se hacen. Funciona, por ejemplo, hacer 3 advertencias. Eh, se advierte, si el niño sigue molestando, se advierten ya 3 veces, a la tercera ya está la consecuencia. Como les ujú, decía, reparar el daño hecho o la técnica del tiempo fuera, por ejemplo, dejarlo ujú. aparte 3 minutos o 5 minutos eh, y que se quede ahí aisladito un rato. No es bueno encerrarlos en el cuarto porque pues empiezan a ver el cuarto como negativo, como un lugar de castigo, pero sí de pronto en unas escaleras o en algún lugar de la sala ahí como apartadito y a los 3 minutos vuelve. Y así, Ok. eso funciona muy bien. Eso, enseñarles a reparar básicamente para no tener que usar castigo físico. Listo. Hay una cosa, pues, que digamos yo entiendo, ¿cierto? Que es cómo se lleva el proceso. O sea, yo ya identifiqué que no, sí, yo tengo heridas de estas. El proceso, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo así? Pero yo ¿cómo hago eso? O sea, si yo busco un psicólogo pues cierto. O sea, el proceso es entrar como a ese, digamos, subconsciente, ¿cierto? Sacar lo que uno alcance a sacar y lo que vaya mostrando el proceso. Los psicólogos utilizan cosas de procesos de catarsis para que uno pueda sacar un poquito todas las cosas que tiene por allá guardadas y cuando uno las saca, las pone aquí frente a uno y las trata ya como con la razón y con la parte consciente y empieza a trabajarlas desde ahí para poder solucionar la situación actual que hay. O sea, ese es más o menos como el proceso que se lleva, porque a veces la gente dice, no, pues, ¿y qué? ¿Y el psicólogo qué? Eso no me sirve para nada. No, ese es el proceso como que se hace. De ahí, pues, yo siempre digo, siempre, absolutamente siempre lo seguiré diciendo, cuando uno tiene una parte espiritual fortalecida, cuando uno empieza a acercarse a Dios, cuando uno pide la gracia de Dios, cuando uno pide el Espíritu Santo para que le muestre y le traiga sus recuerdos como al presente y le ayude a sanar, el proceso se facilita enormemente, ¿cierto? Psicológicamente lo pueden hacer, claro, solo con el psicólogo, claro, pero cuando uno tiene de pronto esa fe y porque existe, o sea, el Espíritu Santo existe, Dios existe, eso es cierto, así la gente no lo quiera creer porque yo lo he vivido, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir lo que he vivido. Cuando tú te entregas un poquito a eso y dejas que Dios te toque, de una tú empiezas a ver cosas que tú dices, ¿cómo no vi esto antes? ¿Cómo no lo vi? O sea, 30 años con este problema y yo, ¿por qué no vi que venía desde acá? Pues porque no tenías
la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? En mi caso nunca hice nada con psicólogo y he descubierto demasiadas cosas en mi vida que fue pues solo Dios. Entonces yo siempre también enfatizo mucho ese aspecto. Igual, no es que si no creen, que no, lo pueden hacer con un psicólogo, lo aclaro. Pero cuento pues mi parte, digamos, personal, ¿cierto? Bueno, niñas, ¿tú vas a aportar algo más? Vamos con las preguntas. ¿Qué hacemos, niñas y niños? Vamos con Perdón. las preguntas, sí. Listo. Entonces pueden escribir preguntitas por ahí si quieren. Yo voy a mirar si hay alguna por acá. Dice, bueno, me encantan estos espacios. Ojalá se pueda hacer uno de heridas por abandono. Si Dios quiere, lo vamos a hacer. Es verdad, un buen proceso espiritual y de psicoterapia porque uno solito muy difícil. Como cuando estás ¿Verdad? enfermo y pruebas. Dice aquí que como está, ay, se me fue. Que como cuando estás enfermo y pruebas varios tratamientos y uno no se ajusta a ti y uno se ajusta a ti y te sirve. Dice, gracias por estos espacios, creo que es muy importante la sanación interior, ya que esto abre más disposición al proceso terapéutico. Aquí dice, Pau, yo hice un proceso psicológico varios años y vi resultados inmediatos cuando me acerqué a Dios. Ambas me ayudaron, pero lo espiritual es el potenciador por mí. Bueno, Ujú. eso es verdad. Parece Sí, que no tienen como mucha pregunta que digamos. bueno, hago algunos comentarios sobre lo que acaban de decir. Es verdad que uno no puede solo, o sea, independientemente que sea con un psicólogo o no, uno nunca puede solo. Siempre que uno tiene una sanación es porque alguien, cualquiera que sea, lo ayudó a uno. Un profesor, un sacerdote, una pareja, cualquier persona lo estuvo empujando a uno, o varias personas, alguna comunidad o algo. Rara vez uno Ujú. sana solo, o sea, uno solo no puede. Entonces, no es que tenga que ser con un psicólogo, no necesariamente, pero sí es bueno saber entender y tener la humildad de reconocer que uno no puede solo. Y es verdad también que los procesos, que un proceso psicológico y un proceso espiritual juntos son una bomba, es lo máximo. O sea, un proceso psicológico solito ayuda, un proceso espiritual solito ayuda también muchísimo, pero juntos son lo máximo y son, o sea, lo más integral que uno puede tener, lo más completo, lo más perfecto que uno puede tener. Eso era lo que Acá quería dice, comentar. ¿podrías recomendar algún libro para, para iniciar un proceso real de sanación interior? Ah, bueno, hay varios. Hay uno que se llama Cómo sanar las 8 etapas de la vida, de ¿Cómo Matthew, sanar qué? ay, no A ver, yo lo recuerdo el escribo, apellido. yo lo escribo. ¿Cómo Cómo sanar sanar? las 8 etapas de la vida. Yo creo que está en internet, creo que está en PDF, en internet, lo pueden Ujú, encontrar. No recuerdo el apellido del autor, sé que el nombre es Matthew. ujú. Hay otro que se llama El Grito Primal, también muy bueno. ¿El grito qué? Digamos que primal, que habla sobre ese primer grito que uno suelta cuando empieza a conectar con las heridas que uno tiene. Porque uno está muy adulto, Okay. tiene esas heridas totalmente dormidas, uno no es consciente de que tiene todas esas heridas. Cuando uno por Ujú. primera vez en la vida hace esa conexión, entonces sale ese grito primal del que habla este libro. Muy bueno también. Eh, Okay. Ahorita no se me vienen a la cabeza más. Por aquí tenemos más preguntas. Dice, la sobreprotección de los padres hacia los hijos es porque los padres fueron heridos. Sí, claro, ese miedo no es normal. El miedo a que a los hijos les pase algo no es normal y viene de que ellos fueron heridos y ven el mundo demasiado peligroso. Entonces tienen miedo de que a sus hijitos les pase algo. Y es verdad que el mundo es peligroso, pero uno no los puede sobreproteger de esa manera, uno no los puede tener toda la vida en una burbuja. Entonces sí, esa Ujú. sobreprotección viene de haber sido muy herido. Ok. Acá dice, ¿qué hacer para perdonar cuando el padre ha sido quien ha agredido? Soy muy creyente y estoy de acuerdo con ustedes que la parte espiritual hace parte importante en nuestras vidas. Ujú. Bueno, perdonar a los padres es de los eslabones más difíciles del perdón. Es bastante complicado. Uno no cree, la mayoría de personas dicen, no, pero mis papás, yo los amo, yo no tengo nada contra ellos, pero va uno a Claro. profundizar y son las personas que más nos han lastimado, las personas que nosotros más hemos lastimado. ¿Cómo perdonarlo? Bueno, ya hicimos todo un live sobre el perdón, pero voy a tratar de recapitular los tips para perdonar.
El primero es tratar de entenderlo, lo que hablábamos ahorita hace un rato, de entender de dónde salieron sus propias heridas. Seguramente él también fue un niño agredido, muy agredido. Pues uno da de lo que tiene, y si él tiene eso, si él Ujú. fue agredido, pues eso es lo que va a dar. Para él, así fue educado, eso es lo que va a ir a replicar. Entonces, entender de dónde salieron todas sus heridas, todo el maltrato que pudo haber sufrido él, ayuda a entenderlo, no a justificarlo, pero sí a entenderlo. Eh, ¿Qué más? Bueno, utilizar la paz en la misa, siempre digo mucho esto. En el momento de la paz, denle la paz a su papá, presencialmente o no. Si ustedes no lo tienen al lado, entonces háganlo mentalmente. Papá, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón. Hacer ese proceso ayuda mucho. Escribir una carta también ayuda mucho. Escribir una carta agradeciéndole por todo lo que haya que agradecer, soltando todo lo que uno tenga en contra de él, desahogándose, pero perdonándolo al tiempo por todo eso. Entonces, papá, tengo Ujú. contra ti que me hiciste esto y esto y esto y me maltrataste y me golpeaste, pero te perdono por eso. Eh, Finalmente, bueno, le piden ustedes perdón por lo que les haya hecho y lo despiden, lo dejan ir, independientemente de que él siga en sus vidas o no, pero lo despiden en la carta. Esa carta Y no es luego para queman todo entregarla. eso porque no falta el que la guarda para leerla después. Entonces eso lo queman o lo botan o hacen Uh-huh. cualquier cosa porque si no, Y esa carta no es para dice entregar porque acá seguramente no le caerá bien al papá, pero la al pueden quemar, papá. la pueden romper, la pueden guardar, lo que quieran. Ujú. Dice, bueno, muy chévere, gracias por esos espacios. ¿Nos puedes indicar, por favor, en general, cuánto puede durar un duelo, sea de muerte, ida de casa, emocional o por ruptura? Gracias. De 6 meses a un año. Hay unos que se alargan un poquito más, pero normalmente es de 6 meses a un año. Sabiendo, teniendo en cuenta que en los aniversarios puede haber recaída. Es decir, Ujú. ya lo superé, ya pasó más de un año, pero luego llegó el cumpleaños de esa persona o el cumpleaños de muerte de esa persona, o el día que cumplíamos no sé cuántos meses o no sé cuántos años de estar como pareja. Esos días puede haber una recaída, independientemente de que el duelo ya se haya terminado. Esos días son especialmente difíciles y puede haber una recaída y después ya se vuelve a superar. Con los días se vuelve a superar. Entonces sí, más o menos de 6 meses a un año. Nos queda un Ok. minutico. Ah, bueno, acá dicen, ¿por qué se siente culpa por todo lo que pasa a nuestro alrededor? Bueno, ya hablábamos, explicábamos ahorita al principio que el niño se siente culpable por las peleas de los padres y por todo lo que le pasa. El niño se culpa por todo lo que le pasa. El niño siente que si algo malo pasó es porque yo hice algo mal. Entonces Y ese eso pasa sentimiento, cuando ya uno está adulto, empieza a hacer exactamente lo mismo, a culparse por todo, todo esto pasó, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. exactamente, el sentimiento de culpa permanece independientemente de que uno ya haya entendido que uno no tuvo la culpa. Ok, bueno, entonces nos despedimos, ¿cierto? Por fin cumplimos la hora, un besito Sí, para todos, para todas, y estaremos por ahí conversando para hacer, si Dios quiere, más live. ujú. Si de pronto alguien todavía no me sigue, pueden encontrarme en Instagram como @psicoalexandraguzmán, así todo seguido. Psicoalexandraguzmán, psico con P, psico. Bueno, gracias Verónica por este espacio, Dios te bendiga A ti, muchísimo, gracias a muchísimas todos por gracias. participar y pronto estaremos haciendo nuevos en vivo de otros temas como de abandono y esas cosas que estaban comentando por ahí en los comentarios. Ok, Chaito a todos. bueno, un besito, chao. Chao.